Hace 5 años, el mundo cambió y fue capturado por monstruos, cuyo número parecía interminable. Eran ferozmente hostiles con todos los que conocían. Un hombre con una túnica y un manto misteriosos apareció ante ellos. Vestido con una armadura con púas de dragón, el cabello ceniciento se asoma por debajo de su ropa, ocultando su hostilidad. Parecía exudar no solo frialdad, sino también un aura inusual. Los monstruos se multiplicaban ante sus ojos, pero el extraño no parecía tener miedo. Sin retroceder ni un centímetro, continuó enfrentándose a la enorme horda. El poder que poseían los monstruos provenía de la torre. Al observarlo, se podían notar ondas de energía que lo rodeaban, como un campo protector. Esta torre fue la fuente de vida de muchas criaturas aterradoras. El hombre intrépido resultó ser un nigromante llamado Cha Hin-yuk. Al examinar más de cerca su rostro, se podía ver no solo la tranquilidad con la que miraba a la multitud, sino también la presencia de las correspondientes cicatrices. Las criaturas que custodiaban la torre eran encarnaciones tanto de dioses como de demonios. Su apariencia recordaba a la mitología griega, la religión o la muerte misma. La torre constaba de 999 pisos, cada uno lleno de desafíos para todos los que se atrevían a entrar. También había un aspecto agradable en los peligros que acechaban dentro de la torre. Llegar a la cima prometía una recompensa, todos los deseos se cumplirían. Supera los desafíos y serás recompensado. Los gobiernos de muchos países hicieron todo lo posible para frenar la curiosidad de la gente y prevenir el peligro que representa la torre transfiriendo equipo militar a sus fronteras. Todos los intentos fueron en vano, la torre parecía defenderse. Toda la tecnología fue destruida, como si la torre fuera un organismo vivo que se negaba a permitir que otros tomaran decisiones en nombre de la humanidad. Como nadie podía detener a la gente en su búsqueda para alcanzar el secreto de la torre, la humanidad continuó sus intentos de llegar a la cima y para entonces ya había logrado algunos avances. Cha Hin-yuk fue quien intentó despejar primero el piso 600 de la torre. De repente, a medida que la línea de colisión de la batalla que se aproximaba se acercaba, el nigromante vio un rayo que atravesaba todo su campo de visión. En un instante, iluminó todo el horizonte con su resplandor rojo. Una poderosa explosión envolvió todo el campo y se elevó en el aire. En ese momento, era imposible ver nada más que una llama brillante mezclada con humo, contra la cual las siluetas de la torre se desdibujaban. Unos momentos más tarde, la calma de Hin-yuk fue reemplazada por una intensa ira por lo que vio. Sin querer ocultar su desaprobación, se escuchó su voz, dirigida a personas concretas. Una multitud de personas se encontraba frente al nigromante, preocupada por qué esperar de él. El que estaba al frente y lideraba a la multitud tenía el pelo rubio corto. Todos lo miraron fijamente. El humo que se elevaba levantó las nubes, haciendo que su capa ondeara con el viento. Hasta ese momento, innumerables personas habían intentado pasar las pruebas, pero entre muchas personas, 9 se destacaron del resto. Al poseer una fuerza extraordinaria, sus habilidades eran incomparables y eran del más alto nivel. Cha Hin-yuk, siendo uno de los poseedores del título, fue apodado Estrella Oscura o Estrella de la Muerte. No tenía talento para el manejo de la espada y no era nada especial. Sin embargo, logró superar a los individuos de 9 estrellas y así recibió el título de más fuerte entre ellos. Usando sus habilidades nigrománticas, Hin-yuk convocó a cientos de guerreros listos para ponerse de su lado. Un sello especial colgaba sobre el campo de batalla, y sus cuerpos animados extendieron su mano para hacer un juramento de lealtad a su maestro. Los esqueletos, que alguna vez fueron de carne y hueso, llevaban la misma armadura que habían usado en la batalla. Algunos de ellos todavía tenían armas entre sus restos, las mismas armas que los habían matado. Rodeado de sus leales súbditos, Cha Hin-yuk parecía invencible. Detrás de él había un esqueleto especial, cuyo ancho era muchas veces mayor que los hombros de su dueño. Era como un escudo detrás de él. Y aunque sus ojos estaban escondidos en la oscuridad, parecía como si ardieran con fuego, y su rostro irradiaba confianza. El nigromante esperaba con ansias la batalla y quería demostrar sus habilidades más que nadie. Una malvada burla iluminó su rostro. Era un sentimiento asombroso. Los esqueletos se lanzaron a la batalla, impulsados por una fuerza invisible que personificaba la muerte misma. Con espadas, vestidos con trajes de cruzados o ballesteros medievales, los combatientes convocados se lanzaron hacia los enemigos de su comandante.
A Cha Hin-yuk se le opuso el paladín Caín Pellón, quien lo consideraba un traidor a la humanidad y consideraba su deber destruir al nigromante. En sus manos sostenía un libro decorado con imágenes de cruces, y con la ayuda de uno de los hechizos contenidos en él, convirtió su batalla en una verdadera encarnación de la lucha entre la oscuridad y la luz. El conflicto reunió a muchos de los guerreros del paladín y a las enormes criaturas convocadas por el nigromante. Entre ellos se encontraba un monstruo parecido a una bestia, de tamaño mutado, listo para pisotear o empalar a cualquiera con sus cuernos. Los movimientos de la espada, que recuerdan a chispas, cortan rápidamente el aire y cortan a los enemigos por la mitad. Dirigiéndose a los otros individuos de 9 estrellas, el paladín dirigió su poder contra Hin-yuk. Su aparición estuvo acompañada de brillantes rayos de energía. Su arma principal era la magia, con la que convocaban focas. Las explosiones de sus ataques oscurecieron todo a su alrededor, acompañadas por sonidos de truenos y relámpagos amenazantes, personificando la ira de esta poderosa alianza. Muchos de los guerreros del nigromante ya no pudieron continuar la batalla, cayendo impotentes ante él, permaneciendo fieles a él hasta el final, incluso en la segunda vida que él les dio. Numerosos espadachines corrieron hacia Hin-yuk, ansiosos por asestar el golpe final. Estos asesinos armados de primera clase siguieron al paladín en esta batalla, bien versados en su oficio. Incluso para un mago tan experimentado como Hin-yuk, representaban una amenaza. Su rostro no expresaba tanto desesperación como locura y una sonrisa. Resistir el poder de múltiples personalidades de 9 estrellas al mismo tiempo estaba fuera de su control. Hin-yuk cayó a gran velocidad, atravesado por una lanza y flechas que sobresalían de su cuerpo. Al estirar los brazos, parecía que todo lo que quería era ser salvo. Momentos después, Hin-yuk se desmayó y tosía sangre. Este fue su final. Sin embargo, él no traicionó a la humanidad. El sol que iluminaba las columnas de la torre y su brillante vista al atardecer, envuelta en una neblina rosa, insinuaba la finalización de algo. El secreto quedó en manos del nigromante, pero el secreto escondido dentro de la torre siguió siendo un secreto. El zumbido de los mosquitos, montones de platos sin lavar apilados uno encima del otro. La atmósfera de los días cotidianos y la vida de una persona corriente. Debajo de la manta, alguien roncaba fuertemente, durmiendo plácidamente en su cálida cama al son de los insectos dando vueltas por la habitación. De repente la manta empezó a temblar y el bulto que había dentro empezó a moverse, murmurando retazos de frases para sí. De repente, un joven saltó de debajo de la manta. Claramente sacudido por algo, se sacudió de la cama, gritando y expresando horror, como después de una pesadilla. Al despertar en su propia cama, estuvo desorientado por unos segundos, sin entender lo que había sucedido. Se dio cuenta de que había logrado algo y apareció cierta habilidad. Su rostro expresaba gran placer. Sus ojos brillaron más que antes. La habilidad que lo fascinaba era la transmigración de almas, lo que significaba. Después de la muerte logró transferir su alma a un nuevo cuerpo y obtener una nueva vida. El cuerpo le sentaba perfectamente, teniendo similitudes con el que tenía antes. Era el cuerpo de un chico común y corriente de Corea del Sur, que había vivido una vida normal hasta ese momento. Sin embargo, el pensamiento de la gente de 9 estrellas continuó atormentando su mente y, en un ataque de ira, apretó el puño con frustración. Cha Hin-yuk, renacido en un nuevo cuerpo, decidió que era hora de reclamar lo que le pertenecía y conquistar el piso 600 de la torre. Todo lo que su apariencia transmitía era agresión, y la idea de la traición lo perseguía incesantemente. Mientras regresaba a sus recuerdos pasados, Hin-yuk se enfrentó a una escena en la que una vez se ahogó con su propia sangre. Atravesado por muchas espadas, estaba de rodillas y no encontraba explicación a lo que estaba pasando. ¿Por qué sucedió de esta manera? ¿Quién fue el responsable? ¿Por qué fue traicionado? Ante él estaba el mismo Caín Pellón, el paladín que luego lo acusó de traición, y junto a él estaba su hermana Carmen, la santa. Detrás de ellos había una multitud sin nombre, observando todo, y un enorme sello sagrado adornaba el techo. Carmen Pellón sintió su superioridad sobre el nigromante y lo demostró en todos los sentidos. Aunque reconocía su fuerza, todavía consideraba a Hin-yuk insignificante en comparación con la fuerza de ella y su hermano. El nigromante, conocido como un hombre que podía reemplazar por sí solo a todo un ejército, ahora estaba de rodillas y respiraba entrecortadamente, soportando la humillación que se le dirigía.
Caín continuó mirándolo, mirando hacia abajo. Su atuendo destilaba nobleza, su postura le daba confianza y un chal blanco colgaba de sus hombros. Sus estilos se combinaron armoniosamente con Carmen. Pero nada lo destacó más que su arrogancia hacia los demás. Una arrogancia que hizo que Caín viera a las personas más fuertes que él como una amenaza que debía ser eliminada. La mirada del paladín adquirió una mirada siniestra y demente. Sintiéndose triunfante en el momento en que su enemigo estaba prácticamente derrotado, creyó que ese sería el fin de todo. Jinhyuk se sintió indignado por lo que vio junto al paladín. Además de la traición deliberada contra él, fue un hecho sorprendente para él ver una cara familiar de su lado. Fue Choi Jeong-gon, su amigo y camarada, quien también poseía una fuerza excepcional. Maestro del combate cuerpo a cuerpo. Sus manos, vendadas hasta los codos, enfatizaban su actitud combativa, y su cabello alborotado parecía un animal salvaje dispuesto a entrar impulsivamente en una pelea. Jinhyuk se sintió triste porque su amigo no podía ayudarlo. Decidieron no informar a Jeong-un sobre la traición planeada para que no interfiriera. Todos continuaron viendo al nigromante desangrarse. Poco a poco, Jinhyuk comenzó a perder la visión y su atención se volvió borrosa. Sus ojos violetas con líneas bellamente dibujadas, escondidos detrás de su cabello, ya no tenían la misma claridad y coordinación. Pero al borde de la vida o la muerte, Jinhyuk activó una de sus habilidades, emitiendo un brillo púrpura brillante de su mano. Esta era su oportunidad de cambiar el curso de los acontecimientos. Sin confiar en el destino y sin querer aceptar su resultado, tomó el control de él. Colocó esta mano sobre su corazón, distribuyendo la energía restante por todo su cuerpo, llenándolo, reviviendo el organismo que se desvanecía. En ese momento, muchas emociones se entrelazaron dentro de él. En los últimos momentos de su vida, aparecieron ante él imágenes repugnantes de un paladín y una sacerdotisa, burlándose de él. El nigromante perdió gradualmente el conocimiento. Al cerrar los ojos, la luz brillante fue dando paso gradualmente a la oscuridad. Jinhyuk no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Incluso si no estuviera en este cuerpo y no ahora, encontraría una manera de regresar a través de las almas de aquellos que lo traicionaron. Se desplomó sin vida mientras el polvo se levantaba a su alrededor, cubriendo su cuerpo. Parecía que todo había terminado y la amenaza vista en el nigromante había sido eliminada. Pero este no era el caso. Al pensar en este evento, como transportado a ese día, Jinhyuk se sintió aún más indignado. Aparecieron venas en su cara y cuello, lo que indica un intenso estrés físico. La ira se apoderó de él, eclipsando todas las demás emociones, y la comprensión de que ya no podía convocar criaturas con la misma facilidad lo llenó de ira. De repente, sonó el teléfono, que estaba a un par de metros del chico, y una dulce voz lo llamó para que se despertara. Durante unos minutos, Jinhyuk logró olvidar que ya no era el poderoso nigromante que alguna vez conoció, sino simplemente un tipo común y corriente de Corea, todavía acostado bajo una cálida manta. Sorprendido por este objeto desconocido que nunca antes le había molestado, Jinhyuk centró su atención en la llamada, cogió el teléfono y lo cogió. Era un smartphone normal y corriente con un diseño minimalista, bordes redondeados y color blanco. Había varias cámaras y absolutamente nada innecesario que distrajera la atención. Jinhyuk tenía una idea de lo que era, pero nunca había tenido uno, por lo que poseer un dispositivo así le daba una sensación agradable, como la de un niño. Pero luego Jinhyuk se horrorizó cuando notó la fecha mostrada en la pantalla de inicio del teléfono porque, al estar fuera de contacto con la realidad, nunca podría haberla esperado. El año era 2023. Lo que solo podía significar una cosa, han pasado 10 años desde que Jinhyuk decidió reencarnar en otro cuerpo. La pantalla presentaba la misma estética minimalista, expresada a través de un fondo cósmico. Parecía que el nigromante no entendía del todo cómo funcionaba esta habilidad. Quedó impactado al darse cuenta de ello. Pasaron 10 años completos antes de que su esencia no pudiera encontrar un cuerpo adecuado para darle vida nuevamente. Pero las preocupaciones de Jinhyuk sobre el paso del tiempo fueron repentinamente reemplazadas por pensamientos sobre lo que pasó con sus habilidades que alguna vez le dieron fama. ¿Podrá volver a utilizarlos o todo fue en vano? Que uno de los mosquitos continuara recordándole su existencia fue una excelente manera de probar esto. Voló más alto hacia el techo y Jinhyuk fingió no darse cuenta.
Con un movimiento rápido, aplaudió y el impacto resonó por toda la habitación. Sorprendentemente, Jin-Yuk tuvo una reacción muy rápida a pesar de no adaptarse completamente después de su regreso. Las habilidades que había adquirido en el pasado no podían permanecer inactivas. De pie amenazadoramente en la cama, Jin-Yuk observó a la criatura que acababa de matar hace un segundo, ahora con la intención de darle un segundo aire. Aunque era solo un mosquito, una pequeña criatura por la que nadie lloraba, las habilidades previas de Jin-Yuk le permitían resucitar a cualquiera, poniéndolo a su lado. Exhaló con alivio, como si se preguntara ansiosamente si sería capaz de lograr el resultado deseado, sintiendo la emoción de la acción que se avecinaba. No quería creer que algo significativo hubiera cambiado dentro de él durante los últimos 10 años. Que fácilmente podría haber vivido una vida sin preocupaciones, se parecía cada vez más en su apariencia al nigromante más poderoso. Su mirada, comportamiento y manera de hablar revelaban la fuerza que sentía dentro de sí mismo. Miraba al mosquito como algo que tenía que controlar, como algo que tenía que servirle. Jin-Yuk le pronunció una frase sagrada al insecto, una orden que debía obedecer. Era solo una palabra, despierta. Jin-Yuk continuó de pie en la cama y mirando, pero no pasó nada. En el espacio circundante no ha cambiado absolutamente nada. No podía influir en nada y este silencio total se volvió insoportable para él. Incapaz de contener su ira, Jin-Yuk comenzó a gritar fuerte, expresando su decepción por lo que vio. La falta de resultados lo enojó muchísimo, como si alguien intentara insultar o dudar de sus habilidades. Siguió gritando, pero todo siguió igual. Tratando de encontrar una explicación a este fracaso, al nigromante se le ocurrió la idea de que tal vez el cuerpo en el que se encontraba no era capaz de generar el maná para utilizar las habilidades que poseía. Esto lo enojó aún más. Pero luego, recordando algo, decidió mirar por la ventana y nuevamente vio algo familiar. De hecho, algo demasiado familiar de su pasado. Al abrir las cortinas, pudo ver claramente el objeto de su atención. Bajo el cielo azul se alzaba la misma torre colosal, de incontables kilómetros de largo y 999 pisos. Su altura era tan enorme que la cima estaba cubierta de nubes y era imposible verla. Pensamientos vagos inundaron la mente de Jin-Yuk, y esta vez se preocupó por si alguien había llegado a la cima de la torre en estos 10 años. Rápidamente tomó su teléfono inteligente para leer las noticias, centrando toda su atención en la pantalla. Ocupado desplazándose por sus noticias, rápidamente hojeó los titulares, pasando los dedos por la pantalla, sin apenas darse cuenta de lo que estaba leyendo. Y entonces Jin-Yuk vio la noticia sobre la torre. Y el hombre que una vez fue su amigo. Anteriormente, Jung-won, a pesar de ser una estrella, no participaba en la limpieza de pisos, pero el titular decía lo contrario. Ahora era él quien había llegado al piso 800, lo que significaba que en 10 años la gente había logrado escalar 200 pisos. Sin embargo, Jin-Yuk consideró esto vergonzosamente pequeño. Jin-Yuk se sintió desafiado por esta noticia. Sus ojos volvieron a brillar y su ira implacable alimentó su deseo de superar a quienes lo habían traicionado. Para él, esta era una oportunidad de recuperar lo que había perdido. Agarrando la sudadera con capucha, decidió que no podía dudar más, es hora de actuar. Su ira se podía sentir en la tensión de su muñeca y sus movimientos eran bruscos. Jin-Yuk se puso una sudadera y se puso la manga sobre el brazo y salió para dirigirse a la torre. Creía que entrenar fuera de sus muros sería inútil y todo lo que tenía que hacer era llegar allí lo más rápido posible. Su nuevo cuerpo parecía más el de un principiante que acababa de empezar a entrenar que el de un maestro con muchos años de experiencia. Sin embargo, Jin-Yuk creía que el conocimiento y las habilidades acumulados le ayudarían a recuperar sus habilidades anteriores. Recuerdos de batallas pasaron por su mente, donde las criaturas convocadas llenaron el espacio circundante, y él, como líder del ejército, las dirigió. Juntos e individualmente, cada uno le recordó su fuerza y sus habilidades sin precedentes. La mirada de Jin-Yuk expresaba un deseo insaciable de asesinato. Creía que si mostraba paciencia, podría desatar toda su ira sobre sus torturadores, resolver el asunto y alcanzar el nivel de 9 estrellas. La venganza era personal y solo le concernía a él mismo y a la vida que perdió a causa de ellos. La torre se encontraba justo en el centro de la ciudad.
Desde arriba parecía aún más intimidante y destacaba claramente entre los numerosos edificios de los alrededores. Sería imposible ignorar esto. A pesar de los años transcurridos desde su introducción, todavía atrajo una importante atención pública. Hin-yuk caminó hasta la torre, rodeado por una multitud de gente corriente que mostraba curiosidad. Quizás también soñaron con entrar allí para afrontar pruebas, pero su miedo resultó ser más fuerte y, quizás, lo salvó de una muerte segura. Hin-yuk escuchó una conversación entre dos jóvenes, cada uno tratando de parecer más valiente que el otro. Uno expresó su deseo de enriquecerse superando las pruebas, mientras que el otro creía que terminaría en lágrimas para él, incluso sin poder conquistar el primer piso. Todo esto no le interesaba a Hin-yuk y, sin prestarles atención, siguió avanzando, impulsado por sus propios pensamientos. Su mirada se volvió más concentrada y dura. El nigromante en el cuerpo de un joven no se hacía ilusiones sobre este lugar. No tenía intención de buscar la aprobación o el reconocimiento de nadie, ni buscaba riqueza o fama. Lo único que quería era retribución. La torre era un lugar misterioso y amenazador. Absorbió las esperanzas de los demás, los destinos perdidos, las historias de valentía. Y si alguien pudiera escribir en un libro lo que vio aquí, no dejaría indiferente a nadie. En el interior, se elevaba una enorme escalera de caracol y el portal estaba iluminado por llamas azules junto a altas columnas. Habitaciones abandonadas con sarcófagos que emiten sonidos espeluznantes, jaulas de pájaros destrozadas en el suelo y cofres posiblemente todavía llenos de oro. Los esqueletos enterrados dentro de ellos, como si todavía estuvieran impulsados por algún tipo de magia y envueltos en una tenue niebla, provocaban escalofríos por la columna, y la mera visión de ellos provocaba un escalofrío en los huesos. Un incendio furioso envolvió una vasta extensión del bosque, y el humo que se elevaba, asfixiante, requirió solo una acción: huir. Simplemente no había tiempo para pensar cuando solo había un objetivo principal: la supervivencia. Alguien escuchó su intuición y ahora tomó medidas para evitar rápidamente el peligro inminente. Los pies descalzos y las sandalias abiertas sirvieron como recordatorio de que una amenaza podría ocurrir inesperadamente. La niña, que parecía una súcubo o con cuernos de diablo y ojos rojos manchados de lágrimas, corría cada vez más lejos del fuego. El pánico se apoderó de su rostro preocupado contra el telón de fondo de los árboles envueltos en brillantes llamas rojas y amarillas. Mientras algunos lloraban al mismo tiempo, otros seguían viviendo sin preocupaciones. Al igual que aquí, alguien se frotaba las manos alegremente ante su nueva ventaja y lanzaba sus monedas con entusiasmo. Un hombre elegantemente vestido estaba sentado en una mesa decorada con montones de monedas y se paró junto a una balanza, atrapando una moneda en el aire. Su rostro permaneció oculto, al igual que sus motivos, pero su riqueza le permitió controlar vidas como un espadachín. Un extraño se acercó a él y le exigió una suma de dinero a nombre de Cha Hin-yuk. En un estrecho callejón del patio nocturno pasó una criatura blanca similar a un zorro, símbolo de un kitsune, una criatura mítica conocida por su enorme conocimiento, larga vida y habilidades mágicas. Se creía que una criatura así podría vivir cientos de años. Un hombre parecido a un demonio con enormes cuernos apuntando hacia arriba, rectos y con huecos dorados a juego con su cabello negro, brillando al sol, caminaba por una calle ancha. Deambulaba por la calle con aire de confianza en sí mismo, creyendo que debía ser conocido. Llevaba una enorme capa adornada con piel sobre un traje rojo y negro de estilo chino, con los brazos y el cuello envueltos. La gente lo miraba con preocupación. Este hombre tenía un rostro noble y sereno. Su naturaleza demoníaca lo consumía en la contemplación, como si nada a su alrededor fuera tan importante como sus propios pensamientos. El mundo entero podría esperar. Finalmente se abrió la entrada a la torre y apareció un enorme portal azul frente a la multitud, que incluía a Hin-yuk. La gente estaba entusiasmada con las posibilidades que se avecinaban. Si supieran lo que les esperaba. La gente corrió hacia el portal para entrar a la torre lo más rápido posible. Hin-yuk mantuvo la calma mientras estaba de pie en medio de la multitud. Finalmente llegó el momento que Hin-yuk había estado esperando durante 10 años, y su ira se convirtió en presunción. Entrar a la torre fue el primer paso hacia sus enemigos. Este fue el comienzo de su venganza.
Una enorme puerta de al menos 4 metros de altura se abrió frente a Jin-Yuk, y el portal hizo un movimiento esférico, como si fuera impulsado por algún tipo de mecanismo. Entró rápidamente con los demás. Las puertas se cerraron inmediatamente de golpe, sin dejar otra salida. Sobre la puerta colgaban linternas azules, que recordaban los atributos de una mazmorra y proyectaban sombras siniestras. La atmósfera en sí era inquietante, con la iluminación y las antiguas paredes de ladrillo. La puerta se cerró con un fuerte ruido y las inserciones de metal en el frente agregaron peso y fuerza al impacto. Ya no era posible abrirlo desde el interior. El poder mágico de la torre controlaba sus procesos desde el interior, como un organismo vivo. Jin-Yuk se encontró en un enorme salón y la torre lo recibió. Inicialmente, cada uno de los escaladores fue separado el uno del otro, sin poder ayudar, por lo que el nigromante tuvo que afrontar esta prueba solo. El salón estaba iluminado con un poderoso resplandor azul, y bajo sus pies había un sello que parecía activarse ante cualquier contacto. Pensando un poco, Jin-Yuk recordó el momento en que estuvo aquí por primera vez. Habían pasado al menos 15 años desde entonces y su mente estaba llena de recuerdos de ese tiempo. Inspeccionó el camino que le esperaba. Jin-Yuk estaba en la arena de introducción, y el letrero en la parte superior inicio significaba el comienzo para él en todos los sentidos. La plataforma por la que tenía que caminar se adentraba en las profundidades de la torre y era imposible verla en su totalidad. El propio Jin-Yuk estaba ubicado en su parte redondeada, proporcionando más espacio. Había un abismo desconocido justo debajo de él, y ser demasiado descuidado podría provocar que cayera y muriera, sin mencionar más problemas. La idea de las pruebas hizo que el nigromante suspirara profundamente. La situación misma lo irritaba, y el papel de un recién llegado, que significaba que tendría que pasar por todo de nuevo, lo enojaba aún más. El paso de los senderos por el corredor durará varios días en total. Para llegar al final, el sujeto de prueba tuvo que correr para sobrevivir y llegar a la meta. El viaje no fue fácil, pero quienes llegaron al 10º piso afirmaron que en ese momento todo parecía un obstáculo divertido. Las paredes tenían hendiduras cuadradas, como diseñadas por alguien que amaba las matemáticas y los cálculos, y el color, como casi todo en la torre, era azul. Jin-Yuk se paró frente a la pantalla holográfica flotante y leyó atentamente la descripción de la prueba. El objetivo era atravesar todas las trampas colocadas por la torre, y uno de los beneficios de la etapa inicial era que si una persona sufría demasiado daño, sus heridas serían anuladas y regresaría al punto de partida del que vino. Después de leer el mensaje de la torre, Jin-Yuk decidió averiguar una cosa más antes de comenzar la prueba. Al entrar al edificio, los escaladores podían acceder a datos que reflejaban sus cualidades personales, como fuerza, inteligencia, resistencia y similares. Estos valores fueron fundamentales para la progresión por los pisos. Como un juego en el que tienes características que se pueden desarrollar, la torre funcionó como una simulación virtual independiente con sus propias leyes de interacción. No fue muy diferente del juego. Lo que mataría a una persona en la vida real, aquí solo traerá dolor y la oportunidad de una segunda oportunidad, intentarlo y volver a intentarlo. La torre permitió a los escaladores familiarizarse con sus parámetros personales, y Jin-Yuk, que ya estaba familiarizado con su sistema, pidió ver estos datos. La ventana de estado mostraba todas las características de su cuerpo recién adquirido. Todos los indicadores se encontraban en un punto del experimento y podían desarrollarse durante las pruebas dependiendo de las acciones del sujeto. En general, para el primer nivel todo fue como se esperaba, pero hubo algunas cosas que realmente desconcertaron a Jin-Yuk. Su tipo físico se basaba en maná, lo que significaba que al cuerpo de Jin-Yuk le resultaría más fácil generar energía para la magia de muerte que planeaba dominar una vez más. Esta característica parecía ser una ventaja para el nigromante. Sin embargo, Jin-Yuk también notó una sección en la ventana llamada rasgos de personalidad. Y una de sus señas de identidad era la gula. Estas características aparentemente incompatibles eran características de un cuerpo que se había convertido en el suyo. Esto le hizo darse cuenta de que sus cualidades personales no fueron transferidas al nuevo cuerpo durante la transferencia del alma, lo que le molestó. Sin embargo, exteriormente se mantuvo comedido, sin mostrar emociones innecesarias.
Antes de comenzar las pruebas, el nigromante decidió estirar sus músculos, levantando los brazos en alto para estirar la espalda. Aunque ahora parecía un niño joven, su experiencia de combate demostraba que mentalmente estaba lejos de los 20 años. Impulsado por la anticipación del desafío y mostrando una expresión de suficiencia en su rostro, Jin-Yuk estaba ansioso por apostar lo más alto y tener éxito. Todo estaba en juego. La anticipación del poder lo consumió. De repente, Jin-Yuk se levantó del suelo y corrió, iniciando la prueba. El camino estaba lleno de trampas que ponía a prueba la fuerza del jugador y su capacidad para perseverar al intentar completar el desafío. Rápidamente ganó una velocidad enorme, lo que podría cansarlo rápidamente. Olas de viento rodearon todo su cuerpo y no podía ver nada más que su objetivo. El sistema le notificó que abandonaba el punto de partida. Desde un pasillo oscuro rodeado de paredes con abstracciones geométricas, Jin-Yuk vio rayos rojos brillando directamente hacia él desde lejos. Se dio cuenta de que la trampa ya había sido activada. Balanceando los brazos mientras corría, trató de pensar qué hacer a continuación. Parecido a una flecha, lo pasó por apenas unos centímetros. Como si supiera su trayectoria de antemano, lo esquivó sin esfuerzo y un resplandor rojo brilló ante sus ojos como un rayo de sol. Jin-Yuk ya sabía que la flecha solo le dispara cuando la ve. El conocimiento previamente adquirido se convirtió en una ventaja para él y el nigromante volvió a sentir su superioridad sobre el sistema habitual. Entonces Jin-Yuk cambió de táctica y le dio la espalda a las flechas para no verlas. Continuaron apareciendo en el horizonte, pero ya no parecían tan peligrosos como se esperaba, pero ni siquiera Jin-Yuk podía esperar tal número. La emoción brilló en sus ojos y le hizo sentir una sensación de pánico. Las flechas vuelan hacia él con el único propósito de golpearlo. Acelerando de nuevo, el joven casi se convierte en un objetivo a solo un par de metros de distancia. Su rápida reacción ante el peligro resultó ser su salvación y corrió como el viento. Algo cambió en el sistema de coordinación del movimiento de la flecha, y de repente, mientras alcanzaba a Jin-Yuk, de repente se sintió tomado por sorpresa, sin la capacidad de reaccionar a tiempo. Jin-Yuk sintió un dolor agudo que interrumpió su ritmo habitual. Los rayos parecieron atravesarlo rápidamente y el nigromante casi tropezó por la desorientación de su cuerpo. Sin embargo, Jin-Yuk no iba a darse por vencido. A pesar del fracaso, soportó la sensación de las flechas atravesando su cuerpo y continuó corriendo, enseñando los dientes y sintiendo una oleada de ira. Los rayos que volaban desde una altura donde el techo de la habitación parecía un cielo negro se volvieron demasiado numerosos, llenando todo el espacio aéreo. Golpeado por docenas de flechas, Jin-Yuk casi fue derrotado y su fuerza lo empujó hacia atrás varios metros. Pero Jin-Yuk persistió, como un animal herido en el bosque, decidido a sobrevivir incluso después de numerosos golpes y daños físicos importantes. De una víctima que solo podía gemir de dolor, Jin-Yuk se convirtió en una fuerza y continuó avanzando sin importar nada. Jin-Yuk sintió un gran dolor, pero sintió que era su deber seguir moviéndose. El sudor le corría por la cara y su respiración empezó a volverse dificultosa. Perdiendo coordinación y deteniéndose, su cuerpo se inclinó hacia adelante junto con su rostro. Sus músculos no pudieron sostenerlo y, como una reacción en cadena, todo el plan para llegar a su destino comenzó a desmoronarse. Dejando un rastro de sangre detrás de él, Jin-Yuk colapsó sin vida. Había flechas saliendo de su cuerpo. Caminó solo unos pasos desde el punto de partida. La señal de inicio se cernía casi sobre Jin-Yuk. Su cuerpo golpeado permaneció inmóvil, tendido a pocos metros de este cartel. Al llegar finalmente al punto de partida, recuperó todas sus fuerzas. La idea de arriesgar su vida o sus heridas ya no importaba, pero el joven todavía no podía ponerse de pie, incapaz de moverse ni un centímetro. Tratando de recuperar la compostura, Jin-Yuk apenas respiró y ordenó sus pensamientos. Al parecer, un cuerpo cansado no fue obstáculo para que continuara con las pruebas. Fue entonces cuando Jin-Yuk comenzó a pensar en que podría cambiar en sus acciones para llegar a la meta. Al examinar el camino sangriento que dejó atrás, el nigromante decidió que esta sería una excelente manera de aumentar su resistencia, además de ayudarlo a comprender sus límites y cuánto tiempo podría aguantar. Mientras se arrastraba por el suelo, usando su sangre como apoyo, Jin-Yuk reflexionó que tenía dos rasgos de carácter que lo ayudaron a convertirse en el más fuerte. Uno de ellos fue la glotonería.
Esta característica atípica reflejaba no tanto una inclinación por la comida como una glotonería por la energía de otras personas, que era una cualidad valiosa para un nigromante. Lamiendo su dedo, Hin-Yuk activó sus poderes nuevamente. Toda la sangre esparcida a lo largo del camino ahora se elevó en el aire bajo el control del mago. Se movía hacia él y podía darle forma o darle la dirección que quisiera. Rodeado por su propia sangre, como un escudo protector, Hin-Yuk apareció nuevamente en la forma de un poderoso nigromante que sentía su poder. Aflojando los dedos, sintió la energía del poder fluir a través de ellos nuevamente. Las estadísticas de Hin-Yuk aumentaron, dándole puntos extra a cada uno de sus atributos. Las estadísticas ahora indicaban que Hin-Yuk se había vuelto menos susceptible al dolor, la pérdida de sangre y otros signos vitales. El intento inicial de completar el camino ahora podría verse como un entrenamiento, que lo hizo más fuerte. Entonces Hin-Yuk se dio cuenta de que esto era exactamente lo que necesitaba para mejorar sus habilidades. Sin embargo, al pensar que tenía suficientes atributos completados en el nivel básico, tenía demasiada confianza en sí mismo. Las pruebas continuaron y las flechas continuaron golpeándolo con una precisión asombrosa. Las flechas casi golpean su corazón, aumentando el dolor de Hin-Yuk, pero junto con el dolor, también creció su ira. Su principal deseo seguía siendo superar el camino. Lo intentó una y otra vez. Y cada vez las flechas lo alcanzaron, dejándolo impotente a mitad de camino. Inicialmente, Hin-Yuk solo cubrió una corta distancia antes de comenzar de nuevo. Con el tiempo, la velocidad y el esfuerzo de Hin-Yuk aumentaron. Fue rápido e inquebrantable, y continuó avanzando a paso rápido hacia su objetivo. Las estadísticas también crecieron rápidamente, lo que facilitó la superación de las sensaciones dolorosas. Barras rojas llenas de indicadores de la sensibilidad de Hin-Yuk a varias cosas. Hin-Yuk estaba completamente agotado y cansado. Su cabello se humedeció ligeramente y su mirada se volvió más tranquila y concentrada. Hin-Yuk repitió sus intentos incansablemente, tratando de encontrar una manera de atravesar el camino. Atravesado por flechas, pero ya no tan inexperto como cuando llegó, Hin-Yuk finalmente llegó al final. Se paró justo enfrente del portal que conducía al siguiente nivel, se podían ver charcos de sangre detrás de él y el preciado cartel de listo colgaba sobre él. Finalmente se completó una de las etapas iniciales, denominada etapa de aprendizaje. El cuerpo de Hin-Yuk estaba envuelto en un brillo verde, lo que indica el proceso de curación en el sistema interno de la torre. Ahora podía exhalar, encarnando la tranquilidad de la finalización de la primera etapa, y parecía como si se elevara ligeramente por encima del hombre que había entrado en la torre por primera vez en 15 años. Hin-Yuk estaba realmente sorprendido de que hubiera pasado un mes entero desde que aceptó el desafío. Con cada intento, su resistencia se hizo más fuerte, empujándolo más en el camino. Después de todo, era solo cuestión de tiempo antes de que pasara el primer nivel, y después de ese mes, finalmente pudo avanzar al segundo nivel. Algunos recuerdos de este lugar alarmaron a Hin-Yuk, y notó una nueva ventana de texto en la que el sistema solía dejar instrucciones, advertencias o mensajes al jugador. Esta vez hubo un mensaje. Este era un mensaje de los habitantes de esta torre, dioses y demonios que tuvieron la oportunidad de comunicarse con el escalador, mostrando interés en sus habilidades, destrezas o cualquier otra cosa. Hin-Yuk reconoció claramente a estos demonios como alguien muy familiar para él. Criaturas que le recordaban a alguien provocaban en el nigromante una reacción ambigua, incluso cierto disgusto por un recuerdo concreto de ellas. Hin-Yuk estaba tan enojado por esto que sentía como si las llamas lo siguieran. No pudo contener su rabia, apretando los puños con fuerza y gritando fuerte, maldiciendo todo lo que existía. Los viejos conocidos de Hin-Yuk se materializaron nuevamente frente a él, pareciendo ahora cernirse sobre él, demostrando su poder. En comparación con el trasfondo del nigromante, las criaturas parecían enormes e infundían miedo. Algunos tenían cuernos y una apariencia amenazadora, mientras que otros empuñaban armas afiladas que le recordaban a Hin-Yuk su vida pasada. El tercer grupo parecía dragones, dispuestos a incinerar sin piedad a cualquiera. Incluso las mujeres demoníacas, cuyo atractivo visual era simplemente un engaño diseñado para atraer a la víctima antes de atacar.
Tanto los dioses como los demonios de esta torre observaban atentamente a los solicitantes y, si encontraban a alguien similar a ellos, inmediatamente se interesaban por él. Hin-Yuk los odiaba con todo su corazón. Ninguno de ellos reveló sus verdaderas identidades, y Hin-Yuk creía que sus interacciones con los mortales eran solo un juego para manipularlos para sus propios fines o incluso convertirlos en sus discípulos y obedecerlos. En cualquier caso, el nigromante creía haber superado la primera prueba con la suficiente habilidad como para resistir sus manipulaciones y no sentirse un fracasado o un novato. Los demonios y los dioses dejaron mensajes que podían contradecirse entre sí. Algunos dudaron de Hin-Yuk, mientras que otros lo elogiaron sorprendidos. De repente, Hin-Yuk vio un mensaje del demonio que llamó especialmente su atención y una campana de advertencia sonó en su cabeza. Un demonio que muestra alegría al ver a una persona común y corriente no puede ser una coincidencia. El demonio fue apodado el pico de todo mal y se interesó en la vida de Hin-Yuk, habiéndolo conocido en el pasado y aún mostrando interés en su personalidad. Este demonio, también conocido como Baal, había estado observando al joven todo este tiempo. Por el tono del mensaje, Hin-Yuk entendió de inmediato quién podría ser, pero no estaba nada feliz de encontrarse con un viejo conocido. En una vida pasada, Baal, o, como lo llamaban, la cima de todos los males, estaba literalmente poseído por la personalidad de un nigromante. Hin-Yuk lo compara con un pegamento que se pega firmemente a ti. Para sorpresa de Hin-Yuk, parecía que Baal podía reconocerlo incluso después de reencarnarse en un nuevo cuerpo. Ciertos rasgos o habilidades de carácter indicaban similitudes entre ellos del pasado. Sin embargo, fue Baal quien aseguró la transmigración del alma de Hin-Yuk. Esta habilidad, que recibió de Baal, irónicamente volvió a entrelazar sus destinos, y Baal se sintió tentado a mostrar una vez más un interés excesivo por el nigromante, para convertirlo en su alumno. El interés en Hin-Yuk continuó manifestándose desde diferentes lados, expresado en mensajes de entidades divinas y demoníacas. El joven miró en silencio la pantalla, escondiendo las manos en los bolsillos, sintiendo disonancia en la situación que se desarrollaba. Su interés también se centró en las manifestaciones de Baal y en un interés creciente en la relación en desarrollo. Hin-Yuk estaba enojado con él como si fuera un niño, acusándolo de prestar atención no deseada a su persona. Baal albergaba sentimientos humanos normales hacia Hin-Yuk, como compasión y empatía, y continuó intentando llamar su atención. Mientras tanto, los otros demonios se preguntaban sobre la relación entre ellos dos, que mostraba simpatía por Hin-Yuk, y el dios del trueno, que quería una comunicación personal, estaban entre los dioses que continuaban escribiéndole mensajes al nigromante, y la cantidad de mensajes con diferentes reacciones y solicitudes para él iba en aumento. Todo lo que Hin-Yuk quería era que finalmente se callaran y desaparecieran, ya que lo estaban llevando a una irritación extrema. Hin-Yuk encontró en Baal uno de los pocos demonios a los que respondió. Aunque todavía fue grosero con él, le brindó la reacción y la atención que buscaba. La ironía de Baal era que el poder que poseía no le quitaba su percepción infantil, por lo que trataba a Hin-Yuk como a un igual, como si fuera su amigo o incluso lo admirara. Al entrar en una discusión un tanto unilateral con Baal, Hin-Yuk trató de hacerle entender que nunca lo elegiría por principio, pero aún así sabía que el demonio no dejaría de intentar contactarlo y estar cerca de él. Y Hin-Yuk decidió que era hora de seguir adelante. Lamiéndose la sangre de los dedos, anticipó la continuación, queriendo saber qué otras recompensas le esperaban en el futuro, que recibiría por sus esfuerzos. Mirando hacia atrás, veo manchas de sangre detrás de Hin-Yuk. El camino que había tomado no había sido el más fácil, y lo recogió como parte del aire que respiraba, siguiéndolo. Los atributos asociados con la sensibilidad de Hin-Yuk a los signos vitales ahora habían alcanzado su máximo, lo que significa que inicialmente había logrado su objetivo establecido al comienzo de la etapa inicial. En términos de pérdida de sangre, umbral del dolor y penetración, ganó mayor tolerancia y disminución de la sensibilidad. El nuevo cuerpo de Hin-Yuk gradualmente se hizo más fuerte. Uno de los aspectos notables de los tipos de maná a los que pertenecía Hin-Yuk era que podía generar maná incluso en lugares donde parecía imposible, ya que el camino de entrenamiento no implicaba su uso. Esto indicó el desarrollo de un nigromante. Lo que recientemente había luchado por hacer era ahora más real y visible.
A través del desarrollo de sus habilidades, Hin-Yuk descubrió su segundo rasgo de carácter, indicado en las características, pero oculto hasta este momento. El nigromante se sorprendió un poco por esto y se preguntó qué podría ser. Unas gotas de sudor rodaron por su mejilla, reflejando cierta emoción. El rasgo recién descubierto parecía una broma. 3 signos de interrogación que no respondieron a la curiosidad de Hin-Yuk. Sin embargo, en su mismo nombre había un truco que el nigromante descubriría solo en un futuro próximo, esperándolo en su camino. Al principio, sin comprender completamente el significado de este rasgo, Hin-Yuk creía que su esencia residía en la tendencia de su cuerpo a buscar constantemente respuestas a lo que le preocupa profundamente. Esa era una forma de caracterizar este rasgo. Pero a él solo le pareció así. Apareció una actualización en la ventana y los signos de interrogación fueron reemplazados por un nombre bastante específico para el rasgo, que todavía sonaba incomprensible para un nigromante. Sin tener idea de qué implicaba exactamente este rasgo que suena abstracto, Hin-Yuk decidió leer su descripción detallada. Allí encontró la siguiente explicación. La cualidad de ser un todoterreno significaba que, sin importar lo que Hin-Yuk se propusiera, lo lograba. No importaba qué habilidades poseía previamente en un campo determinado, podía implementarlas todas, independientemente de si las había poseído antes o no. Hin-Yuk estaba increíblemente feliz con esta noticia. El rasgo recién adquirido le dio una ventaja significativa para superar problemas futuros. El nigromante de repente sintió que con esta cualidad podía hacer absolutamente cualquier cosa, y su sed de poder comenzó a reponerse con solo pensar en nuevas posibilidades. En el pasado, Hin-Yuk se enfrentó a un ser de enorme poder ante el cual perdió incluso después de una cuidadosa preparación. Lo llamaron el Señor de Todo. Tenía el pelo largo recogido en una cola de caballo y sus armas eran una espada larga y una daga. Llevaba guantes acolchados, brazaletes metálicos y grebas en los brazos, y una funda colocada directamente a lo largo de la parte superior del cuerpo. Mientras Hin-Yuk recordaba a su invencible oponente, apareció un mensaje de Baal en la pantalla, mostrando un interés extremo en este nuevo rasgo del nigromante. Perdido en sus pensamientos, Hin-Yuk, un poco fuera de contacto con la realidad, estaba muy desorientado por la brusca reacción de Baal, sintiendo que algo andaba mal. Casi gritó ante el mensaje que acababa de ver, sintiéndose emocionado por esta nueva habilidad cuyo potencial ni siquiera había desbloqueado todavía. Sin dejar de mirar la pantalla, Hin-Yuk parecía un poco aturdido por el texto que leyó. Los mensajes de Baal estaban resaltados en rojo, lo que hacía difícil confundirlos con los de cualquier otra persona. Sin embargo, una vez que recuperó la compostura, el nigromante volvió a su habitual actitud fría y desdeñosa hacia el demonio que había mostrado principalmente antes. Por ahora, solo expresó su deseo de que Baal se fuera. Hin-Yuk quería que Baal lo acompañara, invitándolo a seguirlo si así lo deseaba. Habiendo recibido una respuesta positiva a su pregunta sobre si Baal realmente podría acompañarlo, el demonio decidió seguir adelante con Hin-Yuk. Con una mirada confiada y concentrada, Hin-Yuk estaba decidido a mirar hacia el futuro al dejar este lugar. Recopilando sus recuerdos poco a poco, el nigromante se dio cuenta de que lo siguiente le esperaba. Habitación de elección y aprendizaje, y el sistema confirmó que la transición a la habitación se completó con éxito. El nigromante ya sabía lo que le esperaba, y esto le hizo tener más sangre fría ante todo lo que pudiera encontrar. Hin-Yuk salió del portal y se aventuró más en la habitación, dejando atrás un área parecida a una esfera con un brillo blanco a su lado. Sin siquiera mirar atrás, siguió avanzando. La habitación en la que se encontraba ahora Hin-Yuk tenía una variedad de armas asociadas con diferentes clases. El jugador tenía la oportunidad de elegir el que creía que más le convenía. Habiendo tomado una decisión, dominada y asegurándose de que se adaptaba al escalador, Hin-Yuk necesitaba romper el suelo, simbolizando la transición al primer nivel. Los 2 primeros lugares que visitó Hin-Yuk fueron en realidad solo campos de preparación para pasar a las pruebas reales. En el pasado, después de descubrir que tenía un tipo de maná, Hin-Yuk no tuvo dudas en convertirse en mago, lo que finalmente lo llevó al camino de un nigromante. Sin embargo, ahora que había adquirido un nuevo rasgo de carácter, Hin-Yuk decidió aprovechar esta oportunidad y tomar una decisión diferente. Tomó la flecha, atada por el medio, y la apretó con fuerza en su mano, probando la nueva arma.
Hin-yuk estaba extremadamente intrigado por este rasgo de personalidad universal que había adquirido recientemente y decidió probarlo dándole al sistema un comando de voz para generar objetivos. Muchos objetivos rodearon a Hin-yuk, y él tomó con confianza el arco en sus manos, como si hubiera sido un arma familiar desde hacía bastante tiempo. El tiempo pareció detenerse por un momento. Tirando rápidamente de la cuerda del arco, Hin-yuk dominó el arma ante sus ojos, como si ni siquiera el estudiante más talentoso pudiera lograr tal dominio en las mismas condiciones. Hin-yuk disparó las flechas tan rápido que volaron en grupos, alcanzando 3 objetivos casi simultáneamente. Debido a la fuerte tensión, su velocidad superó la velocidad del viento. Las flechas alcanzan objetivos con gran precisión, parecidas a rayos brillantes que saben exactamente dónde impactar y se mueven a lo largo de coordenadas predeterminadas. Luego, Hin-yuk ordenó al sistema que generara nuevos objetivos que pudieran atacarlo. Además, solicitó un número significativamente mayor de objetivos. El sistema respondió inmediatamente con una advertencia, diciendo que sin seleccionar una clase específica, atacar objetivos podría representar un gran peligro para el jugador. Sin embargo, Hin-yuk estaba tan satisfecho con sus nuevas habilidades que el peligro añadido solo aumentó su interés. Los objetivos materializados parecían figuras esqueléticas recortadas de libros de texto de anatomía con estructuras musculares y capaces de moverse. Debido a su número, pueden representar una amenaza importante para Hin-yuk. Estos objetivos animados decidieron lanzar un ataque coordinado, planeando converger hacia su objetivo desde diferentes direcciones. Retrocediendo ligeramente y saltando un poco, Hin-yuk se encargó de ello sin mucho esfuerzo. Ajustando el ángulo de la cuerda del arco, continuó disparando 3 flechas a la vez. Las flechas continuaron alcanzando sus objetivos con precisión y su rápido movimiento hacia Hin-yuk no cambió radicalmente la situación. Se alcanzaron objetivos que parecían figuras humanas directamente en la cabeza. Sin embargo, hubo otros que, debido a su número, se acercaron bastante a Hin-yuk, acercándose rápidamente a él. Casi arrojándose encima de él y alcanzándolo, parecía como si lo hubieran tomado con la guardia baja, subestimando sus habilidades en el campo de entrenamiento. Pero entonces, con un golpe rápido, sus cuerpos se partieron por la mitad. Las flechas serían completamente inútiles en combate cuerpo a cuerpo y, al darse cuenta de esto, Hin-yuk tomó un arma alternativa disponible en la habitación. La espada que Hin-yuk encontró aquí fue útil en el momento más inesperado. Había pequeños restos de carne blanca en la hoja de la espada que formaba parte del objetivo. Había varios rasguños profundos en el metal, cicatrices muy visibles. El sonido de la espada resonó en sus oídos durante un rato. Hin-yuk sintió un zumbido creciente por su entrenamiento y probó varias armas, sables, lanzas y otras que encontró en la habitación, queriendo probar completamente su fuerza y exigiendo que el sistema le proporcionara los enemigos más poderosos que tenía para ofrecer. Con la cuidadosa ejecución del comando, el nivel de objetivos aumentó significativamente y el sistema generó objetivos mucho más grandes para Hin-yuk. Uno de los objetivos tenía una línea de hombros ancha y podía cubrir fácilmente a Hin-yuk durante la pelea, permitiendo que los demás atacaran. Sin dudarlo, Hin-yuk decidió atacar inmediatamente a uno de ellos. Su sombra inminente, reflejando algo pesado en sus manos, voló a toda velocidad hacia el objetivo, que parecía estar en shock. Aterrizando desde una gran altura, Hin-yuk derribó a su objetivo y le clavó su lanza en la cabeza. Ya no podría representar una amenaza para él. Probando nuevos tipos de armas, esta vez el nigromante tomó 2 dagas emparejadas y se cruzó de brazos, sosteniéndolas. La sensación de poder dominar absolutamente todo le parecía increíble a Hin-yuk. El objetivo más grande, parecido a un monstruo, fue aplastado por Hin-yuk y quedó inmóvil. Mientras tanto, 2 objetivos más pequeños detrás de él fueron golpeados por detrás. Las 2 dagas arrojadas perforaron con precisión sus cuerpos. De repente escuchó un movimiento inusual detrás de él y sonidos que recordaban a motores. Objetivos que parecían antenas parabólicas con rayos láser que tenían buena puntería se acercaban rápidamente a Hin-yuk. Los nuevos objetivos provocaron una tormenta de descontento en los ojos de Hin-yuk. Ardiendo de ira, se dio cuenta de que estos objetivos, a diferencia de otros, eran de largo alcance y trató de descubrir cómo lidiar con ellos. Además de sus capacidades de largo alcance, los objetivos atacantes volaban y podían atacar al nigromante desde el aire. Con sus rayos llenaron todo el espacio y provocaron una explosión.
Apenas logró esconderse detrás del cuerpo de un enemigo derrotado, Jin-Yuk estaba considerando su siguiente paso. Confirmando los temores de Jin-Yuk, el sistema anunció que estos objetivos son los objetivos más peligrosos que se pueden crear en este nivel. Pero después de recuperar la compostura en solo unos segundos, Jin-Yuk volvió a estar en forma, y tenía plena confianza en sí mismo, retirándose a la distancia requerida. Entonces el nigromante decidió utilizar un objeto que parecía un signo de interrogación, como un palo o un bastón. Esto representaba una de sus características. Al adoptar una apariencia amenazante y agitar su bastón, Jin-Yuk podría destruir todos estos objetivos siempre que acumulara suficiente maná. Objetivos distantes que parecían aviones pequeños volaron rápidamente hacia Jin-Yuk, acumulando fuerza en sus proyectiles, asemejándose a rayos esféricos en sus partes reflectantes. Sin embargo, el maná almacenado en el bastón se movía mucho más rápido y podía golpear instantáneamente a un enemigo. El rostro de Jin-Yuk se llenó de confianza. El nigromante llamó a esta habilidad flecha mágica. El poder creado por el maná surgió del bastón, dividiéndose en múltiples direcciones y golpeando objetivos hostiles a gran velocidad. El impacto de las flechas provocó varias explosiones, destruyendo con éxito los aviones que volaban hacia Jin-Yuk. El nigromante se detuvo y observó cómo los escombros volaban en todas direcciones. Después de tal golpe no quedó nada de ellos. Jin-Yuk sintió el poder de su nueva fuerza, permitiéndole empuñar cualquier arma como si la hubiera estado practicando durante muchos años. Inesperadamente, el sistema anunció el descubrimiento de un nuevo logro sin proporcionar ningún detalle. Sintiéndose algo sorprendido, Jin-Yuk quiso saber más al respecto. El logro significó un aumento significativo en el poder de ataque en 5000 puntos. Así, quienes utilizaron todo tipo de armas en la sala de selección fueron recompensados. Además, como recompensa, el sistema brindaba la oportunidad de elegir la clase Jack of all Trades. Al no haber encontrado esto antes, Jin-Yuk encontró que esto era una revelación y lo desconcertó un poco. Pero, como era habitual en él, empezó a buscar respuestas a las preguntas que tenía. Sin embargo, este logro tenía un inconveniente: esta clase solo se podía seleccionar ahora y esta opción no estaría disponible en el futuro. Por lo tanto, el sistema le presentó a Jin-Yuk una decisión seria que tenía que tomar. De hecho, el sistema siempre hacía preguntas inequívocas y era imposible elegir algo intermedio. Siempre fue un rechazo total o una aceptación. A pesar de la tentadora oferta, Jin-Yuk no pudo aceptarla, dada su principal inclinación hacia la nigromancia. Entonces, se preguntó qué podía hacer ante el dilema que enfrentaba. Entonces Jin-Yuk decidió que necesitaba seleccionar esta clase como subclase y lo informó al sistema. Este era el mejor compromiso que podía hacer en este momento, permitiéndole mantener sus ventajas y al mismo tiempo mostrar su estilo principal de magia. El sistema se negó, lo que decepcionó mucho a Jin-Yuk. Realmente quería saber qué le impedía tomar la decisión contraria. Aunque el sistema tenía cierto nivel de programación, también tenía en cuenta los deseos de las personas que entraban a la torre, incluido Jin-Yuk. El problema era que para desbloquear la subclase había que llegar al piso 100, que Jin-Yuk había olvidado durante su ausencia de 15 años de los primeros niveles de la torre. No podía posponer la elección de una clase como quería. Sin embargo, lo que llamó su atención fueron los puntos de logro que había obtenido por sus logros pasados. Estos puntos podían usarse para obtener diversos bonos que formaban parte del sistema de torres. Jin-Yuk hizo la pregunta adecuada para darse cuenta del compromiso que había encontrado entre el sistema establecido y sus propios deseos. Aunque la torre era un sistema desprovisto de emociones humanas, si pudiera experimentarlas, sin duda quedaría bastante desconcertado por la pregunta de Jin-Yuk. Conocer tal detalle era un poco extraño para alguien que se encontraba con esto por primera vez. Incluso el signo de interrogación indicaba la falta de comprensión que encontró en respuesta a esta pregunta. Los puntos de logros podrían influir significativamente en el jugador a lo largo de los desafíos. La regeneración de salud, los aumentos de fuerza o defensa eran parte del sistema de bonificación. La torre premió a quienes demostraron sus talentos y habilidades a lo largo de su recorrido. Sin embargo, el conocimiento de Jin-Yuk sobre este sistema no alarmó tanto a la torre, por lo que le pidió que abriera un espacio de subclase. Sin embargo, el nigromante tenía algunas dudas sobre la viabilidad de esta petición. Y tenía razón.
Era imposible hacer esto, pero solo por una razón: en ese momento le faltaban 50 puntos de logro para lograr lo que ya había ganado. Entonces el nigromante decidió recurrir a su viejo conocido, que había estado observándolo a él y a sus pruebas todo este tiempo, Baalu. Uno de los logros fue hablar con uno de los dioses la primera vez que esto sucedió. Sabiendo esto, Hin-Yuk pidió revelar la identidad de Baal para poder ganar un punto de logro por ello. Sin lugar a dudas, sobre la ayuda del demonio, el sistema reveló la identidad de Baal y, como se esperaba, Hin-Yuk recibió 200 puntos adicionales exactamente como necesitaba. Hin-Yuk percibió cualquier atención por parte de Baal, la encarnación de todo mal, como algo muy conmovedor, como si Baal tuviera un interés romántico en él. El nigromante estaba bastante disgustado por esto. Sin embargo, incluso tales manifestaciones agradaron a Baal. Por lo tanto, después de ganar suficientes puntos para cambiar la configuración del sistema y desbloquear una nueva habilidad, Hin-Yuk decidió convertir su subclase en Master of All. Complacido con su ingenio, Hin-Yuk logró el resultado deseado, y siguió adelante, sosteniendo en sus manos el bastón que le resultaba familiar. Una propiedad interesante de esta arma era la combinación de fuerza física y magia, lo que permitía utilizarla de diversas formas en la batalla, tanto como arma cuerpo a cuerpo como a distancia al mismo tiempo. Ahora Hin-Yuk finalmente podría abandonar la sala de selección y entrenamiento y pasar al primer nivel. El brillo púrpura de su bastón envió rayos de luz por toda la habitación. Dio un paso más hacia su venganza. El bastón estaba bañado por un rayo, aumentando el impacto de la energía interna de Hin-Yuk con cada segundo que pasaba. Con un potente golpe de su bastón cayó al suelo, simbolizando el final de esta etapa. Las ondas de choque se concentraron en un punto, sacudiendo el espacio debajo de él. Era hora de mudarse a una nueva ubicación para continuar el viaje. A lo lejos se podía ver un cielo azul oscuro iluminado por estrellas, dándole cierta tranquilidad al lugar. El primer nivel fue el bosque real. Su característica principal eran las criaturas que lo habitaban y representaban un peligro para los escaladores. Pronto Hin-Yuk tendrá que enfrentarse a ellos. Parecidos a duendes, los kobolds, a pesar de su pequeño tamaño, eran criaturas sedientas de sangre con dientes afilados, formas físicas bien desarrolladas y largas orejas parecidas a las de los elfos. Blandían cuchillos largos y eran bastante hábiles con ellos. Los kobolds gritaron fuerte, emitiendo sonidos aterradores. Además de sus armas, disponían de protección básica para las manos en forma de guantes, que les protegían de golpes menores, aunque la mayor parte de su cuerpo quedó desprotegido. Intentaron infundir miedo con su comportamiento agresivo, pero en realidad no representaban una amenaza significativa. Un grupo de personas se encontró con los kobolds, pero no se atrevieron a luchar porque uno de sus miembros resultó herido. A pesar de la presencia de armas, su miedo superó su coraje. Uno de los monstruos, armado con una espada, se abalanzó sobre la gente, pronunciando palabras incoherentes para infundir un horror aún mayor. Parecía que sus dientes parecidos a pirañas podían dejar profundas cicatrices en la piel y sus ojos brillaban con algo demoníaco. Vale la pena señalar que el kobold tenía numerosas cicatrices por todo el cuerpo. Uno de los miembros del grupo experimentó emociones encontradas. Estaba abrumado por el miedo, pero también estaba enojado consigo mismo por su inacción. Es posible que se haya arrepentido de haber iniciado la prueba en aras de una supuesta recompensa, culpándose a sí mismo por ponerse en tal situación. Enseñó los dientes agresivamente y su rostro se puso azul. Manchas de sudor goteaban de él, reflejando su estado de ánimo. Líneas brillantes de luz azul aparecieron en el cielo, parecidas a un relámpago. Se fusionaron en patrones intrincados, como una telaraña, como si se acercaran cada vez más. Hin-Yuk saltó del portal y corrió hacia la batalla. Desde el punto de vista de los espectadores, parecía ser una deidad que buscaba aventuras en el mundo humano, descendiendo de su propio reino por el bien del juego. Y justo a tiempo, Hin-Yuk fue testigo de un enfrentamiento entre humanos y un kobold atacante, cuya pandilla se escondía cerca. Decidió convertirlos en sus primeras víctimas. Con toda la fuerza adquirida, Hin-Yuk atacó, y su velocidad fue tan grande que sus movimientos se volvieron borrosos ante sus ojos y su sonrisa expresó su abrumadora satisfacción. La fuerza de su golpe se extendió a lo largo de varios metros, aplastando al kobold en pedazos después de rematar.
Hyun-yuk se parecía cada vez más al poderoso nigromante que alguna vez fue, y eso se notaba en su comportamiento. Finalmente pudo demostrar sus habilidades. De pie en medio de la batalla, Hyun-yuk pisó al kobold caído, demostrando su dominio sobre él. Tanto la gente como los camaradas de la criatura demoníaca estaban confundidos y conmocionados por la apariencia de Hyun-yuk. Un resplandor púrpura, que simbolizaba la muerte, impregnaba la escena, y del kobold emanaba humo, como si lo hubieran calentado a una temperatura alta. Al ver esto, los kobolds se enojaron aún más y quisieron unirse a la batalla por su camarada. Sin embargo, todavía era visible en sus ojos una pizca de miedo a un oponente más fuerte. Uno de ellos llevaba una prenda parecida a una bufanda en su cuerpo, rota debido a las frecuentes batallas y incapaz de brindar mucha protección. Hyun-yuk estaba deseando luchar contra los kobolds restantes, viéndolos como parte de su juego, lo que le produjo un gran placer. Por momentos, Hyun-yuk parecía un hombre obsesionado con el poder y un sentido de superioridad sobre los demás, ese era el propósito de su vida. La gente detrás de Hyun-yuk se sentía segura, como si estuviera detrás de un muro protector que podía derrotar a cualquier enemigo temible. El hombre que sostenía a la hechicera herida encontró completamente increíble lo que presenció de Hyun-yuk. Creía que lo más probable es que Hyun-yuk fuera un miembro de la clase de mago según su estilo de lucha. Sin embargo, estaba desconcertado por el uso de poderosos golpes físicos en la batalla en lugar de magia. Mirando de cerca el bastón, se podía ver una esfera en su interior que absorbía la energía de Hyun-yuk. El Nagroman llevaba un bastón a la espalda, cuya base de madera correspondía a la longitud de su altura. Otro miembro del grupo humano, que parecía un asesino en estilo, ya había decidido que Hyun-yuk sería un buen aliado y se ofreció a luchar juntos. Sin embargo, Hyun-yuk no estaba interesado en absoluto. Solo quería demostrar su fuerza y, en su mayor parte, la vida de los demás no le concernía. La fría respuesta de Hyun-yuk desconcertó enormemente al grupo. Uno de ellos tenía el pelo largo recogido y el otro tenía flequillo que podía ocultar parte de su rostro, tal vez reflejando su personalidad o su deseo de esconderse de los demás. De hecho, Hyun-yuk no era tan egoísta como parecía. Su fría respuesta se debió simplemente a la conciencia de los peligros que le esperan a cualquiera, especialmente a aquellos que son muy conscientes de lo que él mismo ha pasado. La gente sintió escalofríos y las palabras de Hyun-yuk los alarmaron mucho, incluso más que el miedo que los llenaba antes. Siguiendo las instrucciones de Hyun-yuk, la gente se retiró aún más. En lugar de entrar en combate, decidieron esperar hasta que uno de sus miembros pudiera recuperarse. Sin embargo, no fue solo esto, sino también su deseo de ver a Hyun-yuk manejar la pelea solo. El miedo se convirtió en un sentimiento familiar para quienes se enfrentaban a Hyun-yuk, pero el nuevo grupo de kobolds no podía comprender la fuerza del enemigo al que se enfrentaban. Darse cuenta de esto estaba más allá de sus capacidades y las emociones los abrumaron. El nigromante entendió las emociones que los abrumaban. Era un sentimiento de venganza por lo que habían perdido. Hyun-yuk encontró cierta ironía en el hecho de que, sin importar el nivel de poder, cada criatura eventualmente lucharía por venganza, incluso cuando las probabilidades de ganar eran escasas. Sus ojos estaban llenos de magia y parecían estar escondidos en lo profundo de la oscuridad. Los huesos de su cuello se volvieron pronunciados, asemejándose a las criaturas resucitadas de entre los muertos que había convocado previamente. Los kobolds inmediatamente entraron en acción y uno de ellos corrió directamente hacia Hyun-yuk. Los kobolds tenían garras muy afiladas en las manos que podían causar daños. Sin embargo, ¿cuáles eran las garras del poder de Hyun-yuk o incluso espadas afiladas? ¿Podrá algo resistirse a su poder ahora? El kobold atacante fue golpeado por el bastón de Hyun-yuk y su frente tomó la forma de un arma. Perdió toda capacidad para luchar contra Hyun-yuk incluso antes de comenzar y fue brutalmente asesinado por el arma del nigromante, extrayendo sangre. Hyun-yuk se burló de ellos con comentarios provocativos, manteniendo su complacencia y acumulando nuevo poder en su cuartel general. Por momentos parecía un verdadero demonio. Al ver la sed de sangre de Hyun-yuk, el grupo de kobolds huyó asustado, huyendo lo más lejos posible de él para escapar. Habiendo esperado tanto por este momento de batalla, Hyun-yuk no tenía intención de dejar que nadie escapara con vida. Su bastón parecía estar impulsado no solo por energía mágica, sino también por sus propias emociones.
La magia del nigromante se intensificó, permitiéndole almacenar energía en su arma, y envió estas ráfagas concentradas de energía hacia el kobold que huía. La pobre criatura no tenía ninguna posibilidad de salir con vida del poder de Hinh-Yuk. Una flecha mágica conocida como rayo del nigromante atravesó al enemigo, incinerando su cuerpo mientras aullaba de dolor. Ahora todos aquellos que podrían representar una amenaza para el nigromante yacían sin vida, esparcidos por el campo de batalla, casi en una línea. Los logros y habilidades de Hinh-Yuk fueron extraordinarios para un primer nivel. El sistema que lo llevó a una nueva ubicación no podía seguir su velocidad, y en ese momento Hinh-Yuk ya estaba recolectando bonificaciones en forma de maná de los enemigos asesinados. En cada nivel, al jugador se le asignó una tarea, cuya realización le permitió pasar a una nueva y pasar a la ubicación del siguiente piso. Habiendo tratado fácilmente con un grupo de kobolds, Hinh-Yuk pudo completar esta tarea en cuestión de minutos y continuar buscando enemigos que igualaran su fuerza en nuevas ubicaciones y niveles de esta misteriosa torre, demasiado familiar para el nigromante. Pensando en esto, recordó que el sistema ofrecía un logro llamado asesino, que implicaba matar a miles de enemigos del mismo tipo. En su vida pasada, Hinh-Yuk logró todos estos logros mientras mataba a sus enemigos por decenas de miles. Para él, todo era como un juego, donde los logros eran solo otra manifestación de su fuerza. Hinh-Yuk continuó de pie junto al cuerpo del kobold, contemplando el otro lado de sí mismo. ¿Qué más podría complacer al alma devastada de un nigromante? El rasgo mencionado anteriormente en el perfil de su personaje, la glotonería, no tenía nada que ver con la comida. Tenía más que ver con la sed que se manifestaba en las batallas con los enemigos.